inmenso universo que se extiende a través de un vasto espacio, está nuestro vecino más cercano, la Luna. El hombre ya caminó en su árida y polvorienta superficie. Ahora sabemos con seguridad que es estéril, desolada, desprovista de la forma más sencilla de vida. El planeta Tierra, nuestro hogar. Una esfera de increíble belleza. ¡Qué contraste de colores! Verde, fresca, fértil y profusamente prolífera. Deslumbrante variedad de vida. ¿Cuál es la diferencia entre la Luna inerte y la Tierra palpitante? No hay cosa alguna que se parezca al agua en todo el universo. En una sorprendente variedad de formas, las singulares propiedades del agua parecen haber sido diseñadas expresamente para hacer que el mundo sea hospitalario a la vida. Y la Tierra tiene gran abundancia de agua. Cubre un 70% de la superficie de la Tierra. Aproximadamente 1.360 millones de kilómetros cúbicos de agua. Si la superficie de la Tierra fuera perfectamente lisa, el agua de los océanos cubriría la Tierra uniformemente hasta una profundidad de 2.400 a 2.700 metros. Sin embargo, solo una fracción del 1% de toda el agua de la Tierra puede llamarse agua dulce o agua adecuada para el uso humano. La mayoría solemos pensar en esta asombrosa sustancia como algo ordinario. Pero no debemos pensar así, porque en realidad es la sustancia más extraordinaria del universo, y en la cual confiamos totalmente para sostener la vida. ¿Cuánto diría que vale un vaso de agua común y corriente? En realidad, no tiene precio. Se necesitan 1.200 litros de agua para producir una hogaza de pan. 2.800 litros para refinar un solo barril de petróleo. 16.000 litros para producir 1 kilo de carne.
40.000 litros para fabricar un automóvil. Tal vez ya sea tiempo de que apreciemos lo que el agua es en realidad. Casi todos conocen el símbolo del agua, H2O. Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Bastante breve como fórmula química, pero eso es el agua. El hidrógeno en sí es un gas y muy común. Es también el más ligero de todos los elementos, y fue empleado para inflar el Hindenburg y otros dirigibles. Pero el hidrógeno no solo es muy común y muy ligero, es también muy inflamable. El oxígeno también es parte del agua, y es también un gas. El oxígeno fácilmente sostiene la combustión. En presencia del oxígeno puro, hasta el acero arde. Y también el interior de una cápsula espacial, y con trágicas consecuencias. Ahora reflexione. Dos gases. Hidrógeno, que es altamente combustible, y oxígeno, que sostiene la combustión. Cuando se combinan en la precisa y correcta proporción, se forma el agua, el medio más útil para sofocar incendios. Hay algo más en el agua en que confiamos diariamente. Tal vez sin darnos cuenta de lo raro que es y por qué ocurre. Cuando se calienta el agua a 100 grados centígrados, deja de ser líquido y se convierte en gas. Cuando se enfría el agua a 0 grados, se congela. ¿Por qué el agua reacciona precisamente así? Se puede comprender solo examinando la estructura misma de la molécula del agua. ¿Tiene alguna idea de lo pequeña que es una molécula de agua? En 1 gramo de agua hay 30 cuatrillones de moléculas. Una molécula de agua mide menos de 1.000.000.000ésima de milímetro de diámetro. El ojo humano jamás ha visto nada tan pequeño. Pero sí se sabe algo respecto a cómo se comporta la molécula y por qué parece ser diferente a las moléculas de otras sustancias. La molécula en sí se parece algo a la cabeza de un ratón. Las partes que se asemejan a las orejas representan 2 átomos de hidrógeno. Y el cuerpo representa un átomo de oxígeno. Hidrógeno y oxígeno, 2 elementos fáciles de unir. Y una vez unidos, difíciles de separar. ¿La razón? Una fuerte atracción eléctrica entre ellos. Los átomos de hidrógeno en la molécula están a un ángulo de 105 grados entre sí. Como resultado, hay una distribución desigual de cargas eléctricas dentro de la molécula de agua. Los átomos de hidrógeno se cargan positivamente. El átomo de oxígeno negativamente. Y la molécula en sí se convierte en bipolar, tiene 2 polos como un imán. Por la forma desequilibrada que toma la molécula, los científicos a veces se refieren a ella como la molécula desproporcionada. Esta configuración explica muchas de sus singulares propiedades. Cuando esta porción de azúcar se vierte en esta cantidad de agua, sería lógico suponer que el agua se desbordará. Pero en realidad, ya que el agua es un asombroso solvente, el azúcar desaparece sin afectar marcadamente el nivel del agua. Si se le da tiempo, el agua disolverá casi cualquier sustancia, porque se aproxima más que cualquier otro líquido a un solvente universal. Es esta capacidad para disolver la que juega un importante papel en la erosión.
Mientras el agua erosiona, recoge minerales y materias químicas. De no ser por la capacidad del agua para disolver o para descomponer la estructura molecular de otras sustancias, las plantas no recibirían los nutrientes que necesitan. La fuerza del agua en movimiento es otro factor dramáticamente evidente en su poder de erosión. Su movimiento implacable a través de los siglos ha modelado con rústico arte la superficie de la Tierra. Cortando y cincelando la piedra maciza, el agua ha esculpido cañones profundos y sinuosos de una grandeza espectacular. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el agua se forma en una gota? ¿Un globo? ¿Cómo se mantiene unida? De nuevo la explicación se encuentra en la molécula. Una vez formadas, las moléculas se unen unas con otras en una especie de encaje líquido. El lado negativo de una molécula es atraído o unido al lado positivo de otra. En su estado líquido, estas atracciones o lazos se forman y se rompen al azar. En la superficie donde termina el líquido, las moléculas de la superficie se unen a las inferiores y a las laterales. Esta cohesión se llama tensión superficial. Crea una especie de película que mantiene unida al agua. Una gota toma la forma de una esfera. La película mantiene unida la esfera. Un insecto camina en el agua. La película le proporciona una superficie. Hasta una placa de acero flota en el agua. La película la sostiene. La película del agua también se manifiesta en las aves acuáticas. Hace que el agua adopte formas perladas y resbale del lomo de los patos. En realidad, debido a la tensión superficial, estos patos están sellados en una funda de aire al zambullirse. Pero quizá la función más importante de la tensión superficial del agua en apoyo de la vida sea la cohesión o capilaridad. La capilaridad es la fuerza que hace que el agua ascienda en un espacio estrecho. Entre más estrecho, más asciende. Para ilustrar este principio, partiremos el tallo de un clavel blanco y lo pondremos en recipientes con agua de color. Veamos lo que pasa con esta cámara fotográfica compresora de tiempo. Al subir el agua por los troncos de los árboles, funciona también la acción capilaria. Sin la habilidad del agua para ascender lentamente a pesar de la gravedad, la materia química y los minerales que necesitan las plantas para producir alimentos permanecerían en el suelo. La cohesión o capilaridad es un fenómeno del agua necesario para sostener la vida en la tierra. En su estado sólido, el agua presenta otro fenómeno esencial para la vida. En los días en que el lechero regaba su producto en botellas, ¿qué ocurría cuando la leche se dejaba afuera y la temperatura bajaba de 0 grados? Una vez más, la cámara compresora de tiempo acelera el proceso, pero en realidad
esto es lo que ocurre aún cuando tarda bastante más. La leche es 87% agua. Es el agua en la leche la que se ha congelado y dilatado. Casi cualquier otra sustancia, como esta cera derretida, ya sea sólida, líquida o gaseosa, disminuye en volumen al bajar la temperatura. Al disminuir, se hace más densa. El agua también disminuye su volumen durante casi todo el descenso de temperatura hacia el punto de congelación, pero al bajar de los 3.5 grados, sucede algo asombrosamente diferente. Se dilata y se hace menos densa. Al congelarse totalmente, se hace aún menos densa, hasta que finalmente aumenta su volumen en un 9%. Este recipiente de hierro forjado, lleno de agua, H2O, es colocado en un vaso que contiene nitrógeno líquido, para que el agua en el interior se congele rápidamente. Al dilatarse el agua y congelarse, se libera una tremenda energía. Rápido, ¿verdad? Veámoslo de nuevo en cámara lenta. Como pueden ver, hubo una enorme cantidad de energía al congelarse y dilatarse el agua. Entonces, ¿por qué flota el hielo? Porque el hielo ocupa más espacio que el agua, sin pesar más. Ya que el hielo flota en la superficie, actúa como capa aislante que protege el agua de abajo para que no se congele. Pero si el agua, como otros líquidos, se hiciera más densa al congelarse, el hielo se hundiría y se formaría más hielo en la superficie. En el invierno, los ríos y arroyos se congelarían y dejarían de correr. Los lagos se congelarían. Y hasta los océanos, tal vez a la larga, se convertirían en una masa sólida de hielo. En el verano, el calor del sol derretiría solamente una delgada capa en la superficie, formando un encharcado superficial. La vida apenas podría subsistir. Pero Dios creó la tierra para que ésta pudiera sostener la vida. Por lo tanto, la molécula de agua tenía que ser diferente a la molécula de todas las demás sustancias. Con las temperaturas más cálidas de la primavera, el hielo se derrite fácilmente. El líquido, al derretirse, fluye de elevaciones más altas a las más bajas, formando extensiones de agua. Aquí el vapor de agua es elevado por el calor del sol. Y el agua, el sol, el aire y la fuerza de la gravedad operan juntos como lo han hecho durante siglos para mantener en movimiento el ciclo hidrológico. El aire tibio y húmedo es más ligero que el aire frío y seco, lo cual hace que ascienda. Estas nubes empezaron como corrientes ascendentes de aire tibio cargadas de humedad. Llevado por el viento, el aire húmedo se enfría al ascender más y más por las lomas empinadas de las montañas y se contrae al enfriarse. Literalmente, exprime la mayor parte de la humedad en forma de lluvia refrescante. Las gotas de lluvia lavan el aire y al caer absorben anhídrido carbónico, regresándolo a la tierra como ácido carbónico, vital para las plantas y proporcionando además agua pura y fresca para la vida animal y humana. 3000 años antes de que la ciencia moderna descubriera estos principios, la Biblia describió el ciclo del agua con asombrosa precisión. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. En un día, se libera más energía en el ciclo hidrológico de la que el hombre ha podido generar a través de toda la historia. Tan solo por esto, deberíamos postrarnos ante el poder de Dios. El poder de Dios también se observa en la transformación de agua salada a agua dulce. Durante años, el hombre ha buscado una forma sencilla y económica para quitarle la sal al agua de mar.
Equipos de supervivencia como este emplean destiladeras solares. Operan a través de un proceso de evaporación y condensación, proceso que Dios ha utilizado durante miles de años. El proceso se denomina desalinización. Estas destiladeras solares logran con éxito hacer la conversión proporcionando agua dulce y potable del agua salada del mar. Se han construido enormes plantas para hacer conversiones en grandes cantidades, pero hasta ahora el costo de convertir agua suficiente para una sola ciudad es relativamente costoso. Sin embargo, la desalinización bien podría convertirse en nuestra principal fuente de agua potable. Desde el principio de los tiempos, Dios ha convertido miles de millones de toneladas de agua salada en agua dulce cada día. Hemos considerado muchas cosas diferentes respecto al agua y sus singulares propiedades. Todo parece indicar que el agua posee propiedades precisas que hacen que la vida en la Tierra sea posible. Estas propiedades no se lograron mediante un proceso de cambio efectuadas al azar, sino que fueron características del agua, infundidas como un propósito del maestro diseñador, por Dios mismo. ¿Qué quiere decir todo esto para usted personalmente? Reflexione en lo mucho que usamos el agua. Cada día la usamos en incontables formas. El agua significa muchísimo para nosotros en lo personal. En realidad es cuestión de vida o muerte. El 70% del cuerpo humano normal es agua. Constantemente estamos perdiendo este precioso líquido corporal, y si no se reemplaza rápidamente, uno muere. El agua hace que la sangre fluya a través de 100.000 kilómetros de arterias, venas y vasos capilares. El agua juega un papel importante en la digestión de los alimentos. Sirve para lubricar las articulaciones. Las membranas mucosas se secarían sin ella. Sin agua, los ojos dejarían de funcionar. El agua regula la temperatura del cuerpo. Ahora mismo, como en el principio del tiempo, el agua conserva la vida en la tierra. Su vida. El agua con sus precisas propiedades es el don amoroso de Dios para nuestra vida física. Como hemos visto, su fórmula es simple. Pero es también muy especial, muy exacta. El hombre no creó el agua y no podrá alterar su fórmula, pero sí depende totalmente de ella. El agua no tiene ningún sustituto humano. Donde corren las aguas existe la vida. Donde no la hay, existe desolación y muerte. Pero este libro, la Biblia, la palabra de Dios, habla de otra clase de vida, la vida espiritual, y revela otra clase de agua, agua viviente. El agua viviente o agua espiritual es el Señor Jesucristo. A una triste y vituperada pecadora, hace tiempo, Cristo dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
Sin embargo, así como la provisión de Dios para la vida física del hombre es precisa, su provisión para la vida espiritual del hombre lo es también. Igual que el hombre no creó el agua física, no podrá crear el agua espiritual. Igual que no puede alterar la fórmula de la una, no podrá alterar la fórmula de la otra. Igual que el hombre moriría físicamente sin la una, moriría espiritualmente careciendo de la otra. Pero así como el agua física está disponible en abundancia para el hombre, el agua viva o agua espiritual también lo está, y la fórmula es simple. Pero la fórmula es también especial, exacta y precisa. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. El hombre se enfrenta a una formidable alternativa. Puede recibir el agua espiritual y vivir, o puede rechazarla y morir. Pero no olvide, al igual que el agua física puede ser de usted cuando la quiera y calmar su sed, así podrá ser el agua espiritual suya si usted la pide, y será suya para siempre, gratis, sin costo. La invitación de Cristo hecha hace siglos aún sigue en pie. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Amigo mío, reciba a Cristo ahora y podrá conocer la vida eterna, y su sed espiritual será saciada y finalmente satisfecha.